Salud, este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP y bueno, arrancamos con una cortina diferente, porque, bueno, está por problemas técnicos, ¿está? Eso es, pasa en las mejores familias. Pusimos a Citarrosa a Chamarrita de los Milicos. Y bueno, ¿por qué de los Milicos? Y bueno, por la tropa, la tropa que sigue siendo utilizada al servicio del capital, ¿verdad? No por los milicos que se enriquecieron, que aprovecharon la coyuntura de aliarse al poder económico, hacerle trabajo sucio al poder económico, pero claro, con un beneficio muy importante. Hoy es sábado, y creo que como 2 de julio, me parece, si no me equivoco, 2 de julio. Sábado 2 de julio del 2016, y arrancamos un poquito más tarde porque siempre se arma una polémica en el bar. Con respecto a algunos temas, son interesantes, es lindo debatir. Pero claro, nosotros tendríamos que venir como un par de horas antes, tipo 10 de la mañana, para arrancar 2:30, porque los debates están ahí a la orden del día y bueno, después uno se acalora y se le pasa el rato, ¿no? Se le pasa el rato. Y bueno, sí, puede ser uno de los temas. Hay 2 o 3 temas que son fundamentales. Uno que nos es particular, ¿no? Nosotros, concretamente ABCCOP, este lunes estamos condenados a acordar el pago de $500,000 de multa. Claro, es $500,000 de multa, bueno, 455, sé que es una cosa así, 455.000 pesos, que es el resultado de un proceso de persecución, ¿no? Primer elemento, hacer público, ya lo hemos dicho, en Colonia hay 2 empresas de transporte urbano, una con $500,000 de pesos de multa y la otra con una multa porque agarraron a un chofer hablando por celular. Y bueno, cualquier ser humano pensante, por más que odie a ABCCOP, se pone a pensar. Y dice, esto será una rata, una basura, pero es medio desproporcionada la cosa. ¿Por qué son las multas de ABCCOP? Y son todas por atrasos. Y la otra empresa no tiene una sola multa por atraso. Entonces nosotros preguntamos, los usuarios de la empresa Cotuc, ¿son testigos de que la empresa Cotuc nunca tuvo atrasos como para ser sancionada? Claro, es un disparate, ¿verdad? Es un disparate. La empresa Cotuc, tanto como nosotros, o tal vez más que nosotros, ha incumplido el horario, por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos. Nosotros hace 3 años, por lo menos, venimos solicitando a la Intendencia Municipal un reordenamiento horario, cambiar horarios que se utilizan concretamente desde la década del 60. En la década del 60, tal vez finales de 50, estamos hablando 50 y pico de años, ¿verdad? Por lo menos 50 años. En la ciudad de Colonia, el transporte urbano que existía en aquella época tenía 30 minutos para ir del centro al Real de San Carlos y del Real de San Carlos al centro. Hace 50 años. ¿Habrá cambiado algo en 50 años como para decir, hay elementos para que nos sentemos a analizar un cambio, una reestructura en el horario? Pensamos que sí, ¿verdad? Pensamos que sí. Son elementos escandalosos que documentan el proceso de persecución que naturalmente, digo, la persecución se da de muchas maneras. De muchas maneras se da la persecución. Se utilizan todos los reglamentos, todas las leyes, las resoluciones que existen para acorralar a alguien que no es querido, que molesta. Y bueno, y hubieron diferentes etapas de persecución, de acorralamiento, de bloqueo. Primero, para no dejar desarrollar a ABCCOP, que es una cuestión natural, ¿verdad? No dejarla desarrollar es una cuestión natural. Cualquier político al servicio del poder económico, en este caso al servicio de la empresa más grande, que está siendo agredida por alguien que compite con ellos,
utiliza todos los medios fundamentalmente para no dejarlo desarrollar, como forma que se reseque, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en estos 15 años cómo funciona el mercado. Estuvimos obligados a aprenderlo, ¿no? Creo que es una de las ventajas que tiene el trabajador que se autogestiona. La autogestión llevada adelante por los trabajadores es una etapa superior a la lucha sindical, una etapa superior. La lucha sindical fundamentalmente se basa en la solicitud de reivindicaciones en forma organizada a un empresario o a un patrón, a un dueño. La autogestión lo lleva a una etapa superior porque el propio trabajador dirige su empresa. Entonces no tiene más remedio ese trabajador organizado también que interiorizarse en los problemas del mercado, en el funcionamiento de la economía, para poder dirigir bien una empresa. Mucho más cuando es una empresa que está siendo agredida fundamentalmente por el poder político, para que no se desarrolle, como forma de cerrarle los caminos a la posibilidad de afectar económicamente a la empresa defendida, que es la otra. Bueno, utilizaron diferentes elementos, ¿no? La multa o la persecución de la parte de los inspectores es histórica, del primer día que nace ABC. ABC nace en 1996 y ABC Cop nace en el 2001. Del 96 ya había una persecución de parte de la Dirección de Tránsito, ¿está? Y después que comienza el proceso de persecución a través de la multa, comienza el proceso de aplicación de otras reglamentaciones como forma no solo de que no se desarrolle, sino que comienza a achicarse. Uno de los elementos fundamentales que bloquea a una empresa que molesta es no permitirle crecer. Por eso nosotros llevamos 8 años, más de la mitad de nuestra existencia como empresa recuperada, 8 años solicitando ingresar al barrio en general en el horario que se necesita, que todavía no lo hemos logrado. Nosotros ingresamos al barrio general hace 2 años en un horario que no hace falta que estemos. Contradictorio, ¿verdad? Pero no es difícil de entender. La presión de los trabajadores, después de haber cumplido cuestiones que parecían incumplibles, obligó al poder político a reconocer, ¿verdad? ¿Y cómo lo reconoce? Bueno, dándote algo para que vos lo dejes. Porque uno de los elementos fundamentales de este bloqueo, de no permitirte crecer, es obligarte a renovar flota. En un mercado en el que no existen ómnibus usados, porque los ómnibus usados les queda muy poco tiempo de vida, entonces no es negocio comprar un ómnibus usado, porque al poco tiempo tenés que volver a comprar y no los conseguí. Entonces nos obligaron en el peor momento a comprar ómnibus 0 kilómetros. Llevamos 4, ¿no? Cuando vieron que nosotros pudimos, ¿no? Nos atrevimos y pudimos y conseguimos crédito, utilizaron la otra metodología. La metodología de la acumulación a lo largo de un periodo largo de tiempo de multas, ninguna por violación a la regla de tránsito, todas por atrasos que no figuran en ninguna reglamentación, ya lo hemos dicho. No figura en ninguna reglamentación una multa por atraso. No está escrito eso. Eso se inventó. ¿Por qué se inventó? ¿Por qué no está escrito, mejor dicho? Porque el transporte en estos lugares, se puede decir de 2 maneras. Podemos decir, el transporte en estos lugares está hecho para el monopolio, o podemos decirlo de la otra. Los gobiernos, por estos lares, son defensores del monopolio. Entonces, como son defensores del monopolio, solo para ellos existe el monopolio.
no elaboraron nada para que hubiera competencia. No hay reglamentación para la competencia. Porque su mentalidad es monopolista. Su mentalidad es gobernar al servicio de la empresa privada. Y claro, a veces es un aborto de la naturaleza. Algo que no podía existir jamás. Una tortuga que se les escapó y que nunca se lo van a perdonar. Ingresar una empresa a competir con el amigo. La cuestión, no sé, una trampa solitario. ¿Verdad? Entonces no existe reglamentación para la competencia, por su mentalidad monopolista. Entonces tuvieron que inventar sobre la marcha una forma de castigar en competencia. Te obligan a renovar flota, te obligan a llevar los ómnibus al SUTA, te obligan, ¿no? A presentar documentación periódicamente, ¿verdad? Y llegó un momento en que utilizan no solo el hacerte invertir mucho dinero para joderte económicamente, para que no pueda dar respuesta, no te permiten crecer, no podés competir en igualdad de condiciones con el otro. Entonces utilizan una metodología que es un arma realmente muy interesante, ¿verdad? Sobre todo que se permite utilizar cuando tenés parlamentos departamentales todo al servicio del capital. Y acá, claro, acá entra el asunto, el papel de la Junta Departamental, ¿no? Y nosotros, a lo largo de 13, 14 años, nos cansamos de visitar las bancadas, bueno, de ir a pedir que nos reciban los diferentes intendentes. Bueno, por supuesto, hablar con la Dirección de Tránsito y Transporte. Cansado, pero cansado. Increíblemente, nunca nadie nos dio pelota. Ni siquiera nunca nadie se interesó por el tema de transporte. ¿No? Llegamos a la bancada, bueno, por supuesto, en la bancada del Partido Nacional, ¿qué te iba a decir? ¿Verdad? Te escuchaban, no te contestaban nada, y después hacían todo lo contrario. Y nos cansamos de ir a la bancada del Frente Amplio, Inclusive visitamos ediles en las propias casas, que nos recibían muy bien, pero nunca se resolvió absolutamente nada. Digo, ¿y cómo es posible? Porque en el departamento de Colonia, el Parlamento, son dos bloques. El Partido Nacional, que tiene los votos en mayoría por haber ganado la elección, y después el bloque del Frente Amplio tiene como 11 o 12 ediles, ¿no? Hace un largo tiempo que tiene por lo menos más de 10. O sea, son dos bloques. El Partido Colorado se fue haciendo pedazos, y a medida que pasa el tiempo se hace más pedazos todavía, ¿no? Y como que la vida indica que va a haber dos bloques por un largo periodo de tiempo. Entonces, digo, algunos se pueden preguntar, pero ¿cómo es posible que se vea cómo se agrede en medio de una crisis brutal, donde las fuentes de trabajo se cierran a lo largo y a lo ancho del país? ¿Cómo es posible que siendo oposición, porque una cosa es ser gobierno, ¿verdad? Analicemos con altura esto. Una cosa es ser gobierno. Cuando uno es gobierno, entonces vos vas al Parlamento y claro, los tipos son mayoría, ahí son gobierno y tienen que defender una línea, un modelo. Entonces jamás el Parlamento y su mayoría del Frente Amplio va a ir contra los lineamientos del gobierno, ¿verdad? No va a ir jamás contra los lineamientos del gobierno. Entonces cuando vos hacer planteo para denunciar acciones de gobierno que perjudican, los tipos hacen 50.000 manganetas para no chocar contra el gobierno, porque digo, son parte del gobierno y no van a ir contra el gobierno. Pero cuando son oposición, ¿verdad? A uno le queda la duda de qué es lo que está pasando.
Mirá que 10, 12 ediles no es chica cosa, ¿no? No es chica cosa. Entonces, llevamos un proceso larguísimo sin comprender por qué no se ha jugado un papel desde la oposición de la Junta Departamental, concretamente el Frente Amplio, para analizar si lo que está denunciando BCCO es verdad o mentira. Y cuando vos decís, tenés dos empresas en el mismo mercado, una con $500,000 de multa y la otra con una multa porque agarraron a un chofer hablando por celular, algo raro hay. O estos que tienen $500,000 son terribles degenerados y hay que cerrarlo por degenerado, o acá la cancha está flechada. Yo que sé, a mí me parece que uno, en estos casos, se inclinaría más porque la cancha está flechada. Y si vos ves que la cancha puede estar flechada, y tenés que jugar un papel, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una fuente de trabajo en medio de una crisis brutal, donde se cierran las fuentes de trabajo. Además, es una fuente de trabajo recuperada por sus propios trabajadores. Tiene un ingrediente, como que ese ingrediente para los que se autodenominan de izquierda debería ser importante, interesante, ¿no? Debería ser interesante. Y sin embargo no hemos encontrado eco, solo casos aislados de algunos ediles que se han interesado y han intentado jugar un papel. Claro, nosotros saludamos esa actitud. Peor sería que ninguno te diera pelota, pero todos somos conscientes de que esto, aisladamente, con voluntarismo individual de parte de algún edil departamental, no se puede resolver. Porque detrás de esto hay un aparato formado por el Ejecutivo, la bancada del Partido Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte y la empresa. Es decir, es un frente poderosísimo que está jugando un papel de bloqueo, de no permitir desarrollar, lo que significa para cualquier empresa, para cualquiera, crónica de una muerte anunciada. Si vos te mueves en un mercado capitalista, cualquier empresa, preguntale, vayan a preguntarle a López Mena, si a él no le permitieran, cada vez que solicita crecimiento, tanto en el aire como en el agua, como en la tierra, en materia de transporte turístico, ¿qué pasaría con su empresa? Naturalmente, salvando la distancia de tamaño de una empresa con la otra, aunque la empresa sea multinacional y enorme, se ve afectada por los vaivenes del sistema capitalista, ¿no? Entonces vos siempre tenés que estar pensando en crecer. Porque cuando venga el golpe, esos golpes cíclicos del capitalismo, si no te agarra bien agarrado, vas a recibir golpes que probablemente te hagan tambalear o te hagan caer directamente. ¿No? Digo, son cuestiones elementales. Cuestiones elementales. Y bueno, y nosotros el lunes tenemos que acordar. Porque el tema de la multa lo hemos llevado a todos los niveles. Y llegamos inclusive al propio Parlamento Nacional. Lo llevamos al Parlamento Nacional. Y luego que se escuchan son comentarios, tanto a nivel departamental como nacional, de que qué disparate, cómo puede ser. Pensar que es una empresa recuperada, en vez de ayudarla, no, la hunden. En medio de una crisis donde se cierran fuentes de trabajo por todos lados. Bueno, ese es el capitalismo. ¿Verdad? Eso es el capitalismo. Digo, nosotros damos este mensaje para todos aquellos que creen, que puedan llegar a creer, que se puede hacer creer a la gente
que sin enfrentar el capital podés distribuir bien la riqueza. ¿Verdad? A la hora que las papas queman, no hay un solo partido político, no hay un solo partido político que tenga una representación importante en cualquier lugar del país, en este Uruguay, que defienda los intereses de lo más humilde. Que se incline en palabra la justicia, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Entonces vos de repente agarrás 10, 12 ediles de un partido y lo agarrás individualmente y le preguntás, ¿es justo que una empresa tenga $500,000 de pesos en multa y la otra no tenga ninguno? Y te va a decir que no. Es más, y le va a agregar, la persiguen siendo una empresa recuperada, pero a la hora de tomar una medida, y tomar la medida significa actuar en bloque, basado en los principios fundamentales de un partido. A la hora de tomar medidas tenés que enfrentar el capital. Y pesa más los intereses particulares que enfrentar el capital. Pesa más quedar bien parado que jugársela. Y aunque parezca mentira, porque realmente es increíble, que un grupo de trabajadores que recuperaron una empresa hace 15 años se han tenido que dirigir al Parlamento Nacional a denunciar persecución, después de haber estado años denunciando persecución en el Parlamento local, y que nadie haya hecho absolutamente nada. Vamos a puro guapo, ¿verdad? Primero nos da la espalda el movimiento sindical, nos da la espalda el movimiento sindical porque denunciamos al gobierno. Y después nos da la espalda a la bancada del Frente Amplio porque denunciamos al gobierno. ¿Hay alguna otra explicación? ¿Hay alguna otra explicación? ¿O aquí no se ve lo que hacen las empresas grandes? Se estigmatiza a un grupo de trabajadores, los blancos te condenan porque estás enfrentado a la empresa del partido. Y los otros, que no son blancos ni gobierno, te condenan porque denunciás al gobierno nacional. Eso es así. Sin embargo, han sido testigos de las atrocidades que se han cometido por parte de otras empresas de transporte, atrocidades, aberraciones, y han mirado para otro lado. Se denuncia a veces que ha utilizado por diferentes periodos de tiempo ómnibus que de acuerdo a la reglamentación están fuera de tiempo, mientras una empresa histórica, enorme, al lado de ABCCO, del departamento de Colonia, se da el lujo de tener ómnibus vencido hace años, haciendo ruta con pasajeros, y no porque no haya podido comprar ómnibus, porque después de haber comprado 12, 14 ómnibus 0 kilómetros para cambiar los ómnibus que están vencidos, en lugar de cambiar los que están vencidos, los puso a trabajar para la empresa Buquebus en el turismo. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Mientras se presiona a una empresa recuperada por sus trabajadores, que sin la ayuda de nadie lleva 15 años. Sin la ayuda de nadie desde el punto de vista como es el Estado, el gobierno, el propio movimiento obrero, que debería rodear a los emprendimientos realizados por los propios trabajadores. Esto es una crónica que estamos haciendo de un poco para que abran los ganchos, digo, lo que está pasando. Acá están todos vendidos. Cada uno acomoda el cuerpo para quedar bien parado. Y mirá,
si vos querés hacer las cosas inclinándote para el lado de lo más humilde, no tenés más remedio que enfrentar el capital. Ahora, si vos crees que enfrentar al capital te deja bien parado, no, estás muerto. Si querés quedar bien parado, dale la espalda a lo humilde. Claro, porque los beneficios vienen del lado del capital, no vienen del lado de los más humildes. Si vos defendés lo más humilde, te enfrentás al capital, sos un héroe. Pero seguís siendo pobre. Bueno, el lunes tenemos que terminar acordando algo que venimos anunciando hace mucho tiempo y no tenemos otro camino, estamos rodeados. ¿Qué significa acordar $500,000 de pesos de multa? Muchas cosas. Entre otras, aceptar una metodología destructiva, aceptar un arma en poder del poder político, que es la aplicación de algo que no está escrito, que lo pueden utilizar cuando se le antoje y cómo se le antoje. Cada vez que no quieran a alguien, que quieran sacar a alguien del medio, van a aplicar la metodología de la multa de escritorio, de la multa de GPS. Nadie va a obligar a los que aplican las multas, las sanciones, a mirar para los dos lados, ¿verdad? Es decir, mañana los inspectores no quieren una empresa y quedó un precedente asentado que esa empresa no querida va a ser perseguida y sancionada de la forma en que se le antoje a la Dirección de Tránsito y Transporte. Y nadie está obligado a controlar a la otra específicamente. Claro, si vos le preguntás, te dicen, las dos están controladas y una sola viola el cumplimiento del horario. Aquí nadie controla eso. Ni siquiera se dignaron a ver si la otra empresa también cometía la falta. Ni siquiera eso. Yo que sé, una tarde con el termo y el mate, en el auto, porque todos tienen auto. Vamos a ver a qué hora sale y a qué hora llega. A ver si es cierto, porque ni siquiera eso. Es decir, se lavaron la mano, no se involucraron, no quisieron involucrarse en el tema. Esto es una realidad. Y sí, pues, ¿no? Son 15 años. Son 15 años. Esto no va a liquidar, nosotros no nos va a liquidar. Nosotros ahora no tenemos que plantar de otra forma, comenzar un proceso de denuncia, para tratar de encontrar a alguien que no se venda. No hay mucha forma de venderse. No empieza a cobrar para venderte. Hay gente que se vende honorariamente, que obtiene la ganancia después. Una forma diferente de obtener ganancia. No involucrándote, no enfrentando al poder, te da ganancia. Un proceso de denuncia hasta que aparezca alguien que se digne a investigar y a denunciar. ¿Alguien escuchó en los últimos 14 años a un edil departamental, uno solo, en algún medio de comunicación del departamento, denunciar la persecución hacia ABCCOP? Nadie. ¿Es posible? ¿Eso es posible?
Nosotros tenemos escrito en el frente de nuestro taller, nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Nosotros no andamos llorisqueando por esto. Pero es interesante que la gente saque sus conclusiones, ¿verdad? Cuando las papas queman, se hacen pichí y caca juntos. ¿Se entiende? Los que van para adelante enfrentan el capital, enfrentan la propiedad privada, enfrentan el monopolio. Los que no enfrentan el capital, la propiedad privada y el monopolio, no pueden dirigir, no pueden representar ni una categoría de baby fútbol. Qué lindo escenario durante los últimos 14 años. Político. Qué lindo hubiera sido que la opinión pública se hubiera visto representada con gente que se enfrenta al poder político desde su banca para defender la persecución a una empresa recuperada. Uno solo contadas excepciones los últimos meses. Solo contadas excepciones los últimos meses. Pero con acciones individuales. Acciones individuales de el edil Montaña del Partido Comunista y su suplente Graciela Cabrera, también del Partido Comunista. Acciones individuales. ¿Qué puede hacer un político solo? Absolutamente solo. Negociar. Negociar con el bloque mayoritario. Eso es lo único que puede hacer. Y tal vez pueda conseguir algo. ¿Qué más se le puede pedir? Lo que nosotros estamos diciendo es que la bancada entera de Dile del Frente Amplio nos dio la espalda. No porque no lo hayan sabido, lo supieron siempre. Algunos dirán, pero ni siquiera lo atendieron, sí. ¿Usted quiere que te atiendan si no hacen nada? Lo atendieron siempre. Siempre preocupado por todo. Quédate tranquilo, vamos a empezar a hacer esto, aquello y lo otro. Nunca hicieron nada. Y es bueno saberlo porque si no me decís vos, pero ¿cuál es el tema? El tema es que denunciamos al gobierno. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces vos entras en una etapa en la que te ponías a pensar, vos, ¿hasta dónde son democráticos? ¿Hasta dónde aceptan formas diferentes de pensar? ¿No? Lo mismo que nos pasó con el PCNT. Exactamente lo mismo. Fuimos expulsados por denunciar al gobierno y actitudes de dirigentes sindicales. La vida nos demostró, desgraciadamente, que teníamos razón. Desgraciadamente la vida nos demostró que teníamos razón. Para ejemplo, sobre un botón, acá tenemos una caja de botones para dar ejemplo de las cosas que han pasado. Desde la avenida de George W. Bush, atendido por el actual presidente, que le hizo un cordero, para acá hemos denunciado cada una de las acciones antipopulares del gobierno. No podemos tener doble discurso. Hay gente que sí lo tiene. Que grita como locos con un overol en la tribuna de los trabajadores
que no está de acuerdo con las pautas salariales, con las políticas económicas. Y a la hora de enfrentar las pautas salariales, la política económica y la mar en coche, para de 9 a 11. Repito, del discurso a la acción, terrible contradicción. Gritamos a los cuatro vientos que estamos en contra de las políticas salariales, que estamos en contra de la política económica. Estamos denunciando que 700.000 trabajadores ganan 15.000 pesos, tantos miles de jubilados ganan miseria. Y a la hora de enfrentar lo que denunciamos, paramos de 9 a 11. Bueno, para el que no entiende lo que queremos decir, las medidas que intentan tomar para frenar algo que va contra tus intereses se pueden comparar con un pellizco en una mejilla, con un tironcito de oreja. Bueno, después de escuchar a los políticos embanderarse con la bandera de Otorgué, la izquierda, y a la hora de enfrentar a la propiedad privada de capital y al monopolio, no están. Faltaron con aviso. Ni una sola investigación. Una sola. Una tarde, en uno de los autos, con el termo y el mate y los bizcochos, se hubieran parado a ver la entrada y la salida de una empresa que no tiene multa. ¿Qué tenían que hacer? 10 cuadras en el auto. Ni eso. Ni eso. Para ver si la denuncia de los trabajadores era verdadera o era mentira. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Alguno cree que a nosotros nos preocupa esto, no, a nosotros nos preocupa una mierda esto, si nosotros ya sabemos lo que dan, ¿verdad? Una canción de Carlos Puebla refiriéndose a la ruptura de relaciones de algunos países latinoamericanos por orden de los Estados Unidos cuando el pueblo cubano toma el poder. Y en el estribillo de la canción dice: para la leche que da la vaca, que se la toma el ternero. Pero es bueno que la gente sepa cómo funciona. Esto funciona así. Si no tenés pueblo organizado, si los humildes no estamos organizados, si los pobres, los afectados por las políticas económicas no estamos organizados, no nos defiende nadie. La garantía de la defensa de los intereses de todos aquellos que están enfrentados a los que se la llevan todas, la única garantía es la organización. Con organización consciente, ideologizada de lo que está pasando, políticos que llegan con el voto popular y no defienden los intereses del pueblo, no duran, no pueden durar. Corren con la futa bajo el brazo porque nadie los denuncia. ¿Por qué no lo denuncian? Porque no comprenden cómo funciona. Pero esto es tan sencillo como es así, ¿verdad? Y yo estoy contando lo que nos pasa a nosotros. Yo siempre digo, el día que no tengamos problema lo vamos a salir a buscar, porque nacimos en medio de un problema y cada día hay un problema diferente. Y hemos enfrentado cualquier tipo de problema
y hemos salido adelante en defensa de la fuente de trabajo. Claro que podríamos estar mucho mejor. Queremos igualdad de condiciones y no las tenemos. Y los responsables, los únicos responsables de que exista igualdad de condiciones, en este caso específico del transporte colectivo en Colonia, son los políticos. Están los que defienden a cara descubierta los intereses del monopolio y están los otros que nos cagan a mentira y dicen que son oposición y no hacen nada. A mí me parece más honesto aquel que te dice en la cara: a vos te vamos a cerrar. Eso es más honesto, ¿verdad? Entonces, la única garantía es que estemos organizados. Nos organizamos, analizamos la situación, vemos cómo actúan y lo denunciamos. Y lo denunciamos, ¿verdad? Porque de lo contrario, estamos muertos. ¿Verdad? De lo contrario, estamos muertos. Ser oposición es defender los intereses de los que no son defendidos. Defender los intereses de los que no son defendidos. Eso es ser oposición. Denunciar constantemente todo aquello que perjudique a la población. Aunque eso signifique enfrentarnos también al capital. Claro, porque lo más doloroso de la cuestión no es enfrentar al político que está gobernando. Denunciar al político que está gobernando es una papa. Son las reglas de juego. El político es un hombre público que llega a tener un poder de decisión desde la política y que dentro de la regla de juego está el que se critique y se denuncie su accionar. Ahora, cuando hay poder económico detrás, porque detrás del político está el poder económico, no podés mirar para otro lado. Uno decía, vos, para acá en Colonia nos conocemos todos, fíjate, no podemos estar denunciando a un tipo que lo terminamos cruzando a la vuelta de la esquina. Ah, bueno, dedicate a otra cosa entonces. ¿Verdad? Dedicate a otra cosa entonces. Entonces me decís, ¿quiénes son más valientes? Los que públicamente salieron en los medios de comunicación a defender la empresa privada, porque los hubo, solo acá se ve eso, pero los hubo, o aquellos que saben que la empresa privada está siendo beneficiada por el poder político y no lo denuncian. Y son más valientes los que salen a los medios de comunicación, aunque sean unas bestias, y dicen, el boleto tiene que subir, ¿no? La empresa tal anda en hora, no tiene ningún tipo de problema. Desde la Junta la blanquean, levantan la mano, así, a cara descubierta y con la luz prendida. Bueno, eso de mi punto de vista son más valientes. Son los corruptos, pero son más valientes. Que aquel que desde el overol y el disfraz de la izquierda no hace absolutamente nada, sabiendo lo que está pasando. Y esto es moneda corriente en el Uruguay de hoy. Y nosotros sabemos que este discurso va a significar que si alguna vez se le pasó por la cabeza cuando se tomaron el perfume en vez de tomarse el whisky, defender a BCCOP se terminó, no va a correr nunca más, ni siquiera ese mal pensamiento. Pero como nosotros no dependemos de eso, dependemos de nosotros mismos, de nuestra organización, de nuestro convencimiento. No nos podemos quedar callados en la boca, ¿verdad? Porque este lunes se termina el plazo para hacer un convenio de $500,000 de pesos de multa, que es producto de años de persecución, que es el resultado de los intentos del poder político de cerrarnos.
Y en 15 años, 14, 15 años, los que debieron estar, los que debieron defender a la empresa recuperada por sus propios trabajadores le dieron la espalda. Y permitieron que se nos golpeara como se nos golpeó. Vamos a dar un ejemplo, es como que mañana doblá cualquier esquina y ve a 4 pegándole una paliza a uno solo. Y no te sumás a pegarle. No. Doblás de nuevo por donde venía y hacés de cuenta que eso nunca lo viste. Esa es la actitud que se ha tomado. Solo contadas excepciones que voluntariamente, después de tanto insistir, han hecho gestiones individuales, pudiéndolo haber hecho en bloque, que hubiera pesado realmente, para no permitir este tipo de cuestiones. Vamos a seguir adelante, con más dificultades, por supuesto, porque termina sentándose un precedente muy jodido, no solo para nosotros, sino también para los futuros emprendedores. Ni siquiera se toma eso en cuenta. No se puede permitir, se puede ser tan cagón y permitir que se sienten precedentes de estas características, que hayan inventado algo que no está escrito, que nunca lo hayan escrito. Inventaron una herramienta para sancionar a la que no quieren. Y nadie dijo un carajo. Nadie dijo un carajo. Nadie investigó una mierda. Y no era difícil. No le estábamos pidiendo que tuvieran que hacerse un viaje a Bella Unión. Tenían que agarrar un termo y un mate y salir en el auto y ver si lo que decía Besekov era cierto. Qué importante hubiera sido que con un celular hubieran filmado, o con una filmadora, el horario de entrada y salida de una empresa que tiene más irregularidades que nosotros, y lo hubieran presentado en la Junta Departamental, para hacer retroceder una posición única. Durante 14 años llevaron adelante, no tuvieron oposición sobre las multas, no tuvieron oposición sobre las multas contra Besekov, es una atrocidad, no había oposición, nadie tenía un argumento. ¿Cómo puede ser que una empresa de dos que trabajan en un mismo mercado tenga $500,000 de multa por atraso y la otra tenga una multa porque agarraron a un chofer hablando por celular? ¡Nunca se atrasó! Vaya si está flechada la cancha. Y hoy nos presionan a hacer un acuerdo que afecta a la economía porque es una atrocidad. Pero que más allá de eso, lo más grave es que se sentó un precedente. Se sienta un precedente basado en una metodología que va a ser utilizada no solo contra nosotros, sino contra todo aquello que intenten competir con los amigos del poder. No solo para nosotros. No se puede ser tan abollado de no darse cuenta. Eso había que frenarlo. No se puede permitir una metodología de sanción de esta característica. No se puede permitir porque liquida a cualquiera. Ahora es vía libre. Mañana vienen 3 o 4 bandidos vendidos y quieren defender una empresa que compite con otra, inventan una forma de sancionar a la que no quieren para beneficiar a la otra, y está todo bien. No estamos enojados,
siempre pensamos que se podía haber cambiado esta historia. Y bueno, son muchos años, acumulación de multas de muchos años. Ni siquiera investigaron a los asesores letrados de la Intendencia, que jamás nos sacaron una multa. Debe ser la única empresa, vamos hablando de transporte, la única empresa de transporte que nunca, después de haber hecho los descargos correspondientes en toda y cada una de las multas, nunca se le retiró una multa. Ni siquiera se investigó eso, por favor. Nunca se denunció nada de eso. Nunca pidieron un papel. Nos vamos contentos porque no le debemos nada a nadie, porque no vendemos principios y porque no nos callamos la boca. No hay que ser cagón, hay que hablar. Aunque te cueste lo que te cueste, estamos diciendo la verdad. Esta es la pura verdad. Yo venía a hablar de otra cosa y me acordé que el lunes tenemos la multa. Bueno, son formas de gobernar. Solo el pueblo organizado puede garantizar la defensa de sus intereses. Nos vamos a encontrar el lunes, capaz que seguimos profundizando un poco más. Me encantaría debatir este tema. Nosotros el lunes a las 2:30 estamos acá. Y capaz que alguno quiere venir y decir, vos estás equivocado lo que dijiste, con respeto, viene y lo dice. 2:30, estamos acá el lunes. Un saludo, un abrazo fuerte a todos los compañeros, los que van para adelante fundamentalmente. No se entreguen, hay que denunciar, hay que pelear. Porque si no peleamos, nos entregan todo esto. Esto nos entregan todo. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.